Observen aquí, mi gente de YouTube. Colocamos ya cable de alimentación. Hicimos esto aquí. Dejamos un pequeño espacio aquí colgante en la bomba sumergible. Y el cable aquí le colocamos tirillas o tie wrap. Observen. Este espacio colgante es porque la bomba, cuando la encendemos, da un pequeño giro en el encendido. Entonces, si la colocamos así recta, puede dañar la conexión eléctrica. Nunca olvidar cuando compren una bomba que tenga este sedazo o filtro, porque si no lo tiene, puede entrar cualquier partícula sólida o grande por aquí y dañarte la etapa de bombeo que está desde aquí hasta acá. Nuestra bomba se divide en el motor, que está aquí, desde aquí, y la etapa de bombeo que empieza aquí hasta la salida de descarga. Ya tenemos todo preparado, tenemos la soga y tenemos toda la conexión hecha. Vamos ahora a introducirla en el pozo tubular, nuestra bomba de 2 HP. Ok, mi gente de YouTube, vamos a introducir la bomba. Observen cómo lo hacemos. Lo voy a hacer yo solo. Esto es fácil. Y empezamos a bajar la bomba. Empezamos a bajar la bomba. Ok, ya llegamos ahí hasta el fondo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a retirar la bomba 3 pies hacia arriba. Puede ser hasta 5 pies. Esto es para que cuando la bomba encienda no cree una turbulencia y no jale mucho sedimento. Ok, mi gente de YouTube, ya tenemos el control box colocado. Por aquí subimos el cable de alimentación de la bomba. Observen todo lo que hicimos. Viene aquí, va por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí. Aquí tengo el tubo conectado de la bomba de 1,5 pulgadas. Observen la tubería de media eléctrica. Y aquí tengo ya la bomba colocada con su adaptador hembra de 1,5, tubería de 1,5. Y la bomba amarrada con su soga. Vamos ahora a conectar el cable que va a energizar esa bomba al control box. Recuerden que este trabajo que estamos haciendo aquí no está terminado la vivienda que están haciendo aquí. Esto es para poder suministrar agua a la cisterna y seguir trabajando también con la construcción. Yo le pedí al cliente un cable para hacer esa conexión que fuera de 4 hilos. Él me entregó uno de 3 hilos. Vamos a tener que trabajar solamente con estos 3 colores. Vamos a ubicar el cable verde con amarillo como punto común, el cable azul como bobina de marcha o trabajo y el cable marrón como bobina de arranque. Es decir, en el cable verde vamos a colocar el cable que tiene el número 4 señalizado. En el cable azul, el cable número 5 señalizado que viene de la conexión de la bomba. Y en el cable marrón, el cable número 6, que es la bobina de arranque que viene señalizado de la bomba. Así está aquí, especificado. Número 4, número 5, como pueden ver, y número 6. Recuerden que les expliqué que esa bomba trae la numeración 4, 5 y 6. Como el cliente me compró un cable que trae solamente 3 cables,
Yo necesitaba uno con 4 cables para poder utilizar la tierra física, pero no le vamos a conectar tierra física a esta bomba. Vamos a dejar así, porque el cliente me dijo que ya no quería invertir más en cable y que ya compró ese cable y que ese es el que vamos a usar. Por eso estoy aclarando esto. Entonces, recuerden que el cable verde lo coloqué con el número 4, el cable azul con el número 5 y el cable marrón con el número 6. Entonces aquí tengo la regleta de conexión de mi bomba de agua. Aquí tengo en este punto de conexión, al lado de ese cable verde, el punto de conexión número 4. Siguiendo con el punto de conexión número 5 y seguimos con el punto de conexión número 6. Así la vamos a conectar en el orden que está conectada la bomba sumergible allá abajo en el pozo, en el fondo. Observemos aquí. Siempre que vayan a hacer este trabajo, deben de marcar cómo lo van a hacer. ¿Por qué? Porque esos colores de esos cables pueden variar a la salida de la bomba para conectarla en el control box. Observen, negro, número 4, cable verde y amarillo. Azul, número 5, cable azul. El marrón, número 6, cable marrón. Así lo vamos a conectar aquí. Entonces yo quité esta pequeña regletica que está aquí. Y si ustedes observan, va colocada aquí. Y aquí dice, a partir de aquí, 4, 5 y 6. Así. Entonces, decimos que el 4 es este. El 5 es este y el 6 es este. Conectamos a continuación la bomba sumergible al control box. Ok, mi gente de YouTube, ya tengo la conexión hecha. Aquí tengo el cable verde, que es el número 4, conectado aquí en el punto de conexión número 4. El cable azul en el punto de conexión número 5 y el cable marrón en el punto de conexión número 6. Voy a explicar aquí algo. Observen aquí, detrás, aquí arriba, donde tengo este cable negro. Esa es la entrada común. Pasa en esta bomba por el pulsador térmico manual y de ahí va al switch. Tengo el cable azul aquí arriba, observen, tengo uno aquí abajo y uno aquí arriba, pero este aquí arriba pasa por el switch y de ahí va aquí al capacitor, porque el cable azul es la bobina de marcha o trabajo y así mismo lo tenemos conectado aquí debajo en la conexión que traímos de la bomba, cable azul y cable marrón. Donde varía esta conexión es en el cable verde. Hacia este lado tengo este cable verde que está aquí, que es la tierra física, y tengo el cable blanco y el cable negro. Esa es la entrada de alimentación. Todo esto va al switch. Cable marrón aquí y cable azul al switch. Desde la entrada de alimentación, que la tenemos aquí y viene aquí. Observen bien, la vamos a conectar aquí a un breaker o térmica que va a ir aquí en este panel. Esto va a ser cuando ya esto esté instalado, todo esto. Cuando el electricista termine todo su trabajo aquí de alimentación cableado de esta residencia, donde estamos haciendo este trabajo de esta bomba sumergible. Observen mi gente de YouTube. Ya tengo la bomba encendida. Tengo aquí este breaker o térmica para hacer una prueba aquí. Observen ya la conexión que hemos hecho. Vamos ahora a ver qué tal está ella funcionando. Observen nuestra bomba de 2 HP, la cantidad de agua que está suministrando. Un agua limpia y cristalina. La tenemos así para que ella vaya limpiando y limpiando y vaya recogiendo todos los sedimentos
desde el pozo. Después que ya esté bien cristalino y limpio, entonces se conecta al lugar donde va. Pero ese trabajo no lo voy a hacer yo, lo va a hacer otra persona. Simplemente mi trabajo era conectar la bomba, colocarla en el pozo y hacer el trabajo que hice anteriormente. La tengo por aquí desaguando para que no me tire agua aquí en la calle. Observen, toda esa tubería que yo le puse es para probarla y la tiré hacia afuera. Aquí vamos a hacer un pequeño registro. Observen que es con una planta que la tengo encendida para hacer esta prueba, porque aquí no tenemos cómo conectarla de la energía eléctrica de la calle, de la línea de la calle. Observen el alambre donde lo traigo desde la planta eléctrica, va hacia allá. Si te gustó este video, dale a me gusta y suscríbete a tu canal Danny Soluciones.